Buenas noches, Roberto. ¿Cómo les va? Bueno, eso que tengo con precisión los datos. No lo sé. Usted es un oráculo. Un oráculo. Qué desafío, ¿no? El del presidente ahora en Roma, tratando de tener diferentes reuniones bilaterales con miras a lo que sería el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sí, yo creo que ahí el problema es, primero, un acuerdo con el fondo no resuelve los problemas de fondo. Argentina entró en 1956 al Fondo Monetario Internacional, debe haber firmado 27 acuerdos aproximadamente, muchos de ellos no los cumplió, y se cree que en general los arreglos crediticios resuelven los problemas institucionales, y no es así, o los problemas estructurales. Si yo tengo un sistema tributario que es caótico, va a seguir siendo caótico, si tengo un sistema laboral que no funciona, también, y así podemos seguir con los ejemplos. Entonces, primer punto, no pongamos todas las esperanzas en lo del fondo. Ahora, claramente yo creo que va a ser bastante difícil llegar a un acuerdo con el fondo. Yo creo que si llega a ser, va a ser una curita que va ahí a funcionar muy poco tiempo. ¿Cómo sería una curita, Roberto? Es que te dura un tiempo y después vuela todo por los aires. O sea, a ver, acá el problema, en enero de este año, el board del fondo emitió un documento que parece escrito para la Argentina, porque dice: todo lo que tiene que ver con el déficit de los bancos centrales para financiar el tesoro tiene que ser incluido en el déficit fiscal. Sí. Porque en general se toma lo que gasta el tesoro, lo que le ingresa, etc. Y dice, no, guarda que ahí ustedes tienen una deuda que le genera un interés y una pérdida al Banco Central que es casi igual al total del déficit fiscal del tesoro. Porque la deuda que tiene el Banco Central con los bancos y los bancos con los depósitos es gigantesca. Cuando suman las dos cosas, lo que le va a pedir el fondo es un ajuste, un plan económico tan consistente que yo no los veo. Pero el fondo no quiere que lo haga la Argentina, que lo moldee el fondo, sino que lo moldee la Argentina. El fondo le está diciendo, según lo que tengo entendido al gobierno, háganlo ustedes, preséntenlo y después vemos. ¿Vos querés que yo te refinancie? Bueno, decime cómo querés que... Eso es lo que le está diciendo el fondo. Ahora, vos decís que el acuerdo con el fondo, si se hace, es una curita. Si no hay, pero te lo cambio, si no hay acuerdo con el fondo... Si no hay acuerdo con el fondo, vas a entrar en el default con el fondo, que no va a ser una cuestión menor, y eso te hace perder posibilidades, por ejemplo, de créditos blandos del Banco Mundial, o créditos del BID, o ese tipo de créditos, ¿no? Por eso el acuerdo es clave. El acuerdo es clave para poder arrancar, seguir teniendo, digamos, la nariz ahí un poquitito afuera. Ahora, teniendo en cuenta que el acuerdo es clave, ¿no? Y que se van a basar también en mostrar las fotos políticas que puedan llegar a dar. Perdóname, es clave tener un plan económico. Claro. El acuerdo con el fondo es consecuencia de tener un buen plan económico. Bueno, la presentación, claro, la presentación de que el país pueda darle entonces un plan de cómo va a ejecutar, ¿no?, cada uno de los pagos, teniendo en cuenta que también en el 2022, que ya estamos en miras al próximo año, tenemos grandes vencimientos. Esta es una de las reuniones que se dio. Vemos a Kristalina Georgieva, que también enfrenta dentro del Fondo Monetario Internacional una importante embestida, ¿no?, porque tiene internas dentro del organismo, con Martín Guzmán, nuestro ministro de Economía. ¿Usted cree que allí puede haber algún tipo de arreglo o acercar partes para que finalmente se pongan de acuerdo en esta metodología de llevar a cabo los pagos que tiene que afrontar el país? No, yo creo que ahí Georgieva va a estar muy marcada presión, digamos, la interna que ya está teniendo con la también dentro del fondo. Claro, exactamente, porque está dividido el board. Claro. Entonces ahí yo no sé si va a tener tanto margen para decidir, o ella puede más o menos ir llevando la negociación y decirle al board, esto es lo que hay. Yo no creo que tenga el peso que tuvieron otros directores del fondo, ¿no es cierto? Pero de nuevo, yo creo que le estamos dando demasiada importancia al fondo, y creo que acá viene un problema mucho más grande, que es... ¿Macro o micro? Macro, flor de macro, porque no es solamente el problema económico, es el problema político. Porque un gobierno... A ver, usted no va a conseguir un plan económico consistente, ni que nadie se le siente en el Ministerio de Economía contra sector y prestigio, si detrás no tiene un respaldo político. Claro. Mi impresión, y creo que, no sé si vamos a coincidir, es que el presidente Fernández está con un poder totalmente licuado, poder más imagen. Y Cristina Kirchner lo mismo. Entonces, ¿quién se sienta en el Ministerio de Economía a hacer un plan económico para que se lo apruebe el Instituto Patria primero o la Cámpora? No van a conseguir a nadie.
a este Guzmán le torpedean cada vez que habla, le tiran un exocet por debajo de la línea de flotación. La otra vez estaba hablando del fondo y salieron a decirle no al fondo. Entonces, no es fácil, no se puede resolver el problema económico sin resolver el problema político al mismo tiempo. Roberto, ¿en cuánto influyen las declaraciones de Mark Stanley, el embajador designado en la Argentina? Le hizo declaraciones muy duras ante la reunión de comisión que lo designó del Senado de Estados Unidos y planteó que Argentina no tiene un plan macro, reclamó un plan macro de la Argentina, pero también tuvo algunas expresiones que motivaron una respuesta de sectores del kirchnerismo duro, por ejemplo Oscar Parrilli, que dijo que no iban a permitir expresiones de esa magnitud. ¿En cuánto influye esa declaración y esa postura, tal vez pareciera muy dura, con el eventual acuerdo con el fondo? Bueno, no nos olvidemos que el Fondo Monetario Internacional tiene como socios a los países que lo integran. Claro. Y el peso de cada uno depende de la pelota que pone cada uno. Sabemos todos que el que la pone ahí es Estados Unidos. O sea, Estados Unidos, Alemania, Japón, no sé, Francia y a ver que me dije Alemania. Alemania. Ahí más o menos se cocina el tema. Pero si no tenés el visto bueno, si el pulgar te lo ponen para abajo, está liquidado. ¿Y la falta de una reunión con Joe Biden es una señal o no? No hay que leerla así. Lo que pasa es que ahora salieron, volvieron con el 45, Bradley con Perón, más o menos. Es un poco, es el mismo discurso, ¿viste? Sí. O sea, volvés a la cosa, te quedaste anclado 70 años para atrás. Yo creo que en realidad que hayan dicho desde Estados Unidos que nosotros necesitamos un plan económico, no hace falta que lo digan allá, lo sabemos acá. Claro. ¿Cuál es la novedad? O sea, no están diciendo nada nuevo, deben haber leído alguna nota. Es raro de boca de un embajador, porque suelen los embajadores tener una postura tal vez más equilibrada hasta que llegan a su destino y ahí tienen reuniones con los gobiernos, por eso tal vez sorprendió. No, pero lo que sí fue interesante fue una especie de meeting donde estuvo un ex director del Fondo para América Latina, Werner. Sí. Yo no sé si vieron el video. Sí. Es muy claro, es muy claro. Ahí se desbocó, se ve que venía con la cosa en la garganta y tiró todo lo que pensaba, ¿no? Y no fue muy auspicioso para Argentina. Y él información dentro del fondo debe tener todavía. Hay un clima, después del resultado de las PASO, el gobierno vivió un clima político muy tenso. La carta de Cristina, la amague de renuncias, el cambio de gabinete y demás. Eso se está transitando. ¿Crees que después del 14 de noviembre, sea cual sea el resultado de la elección, ya pasada de esta etapa, eso se puede aquietar y empezar a ver un plan económico? No. Yo creo que se van a radicalizar. Más. Sí. A ver, puesto contra la pared el kirchnerismo, te redobla la apuesta. ¿Sí? O sea, no es que te dice, esto no funcionó, cambio. Claro. No, esto no funcionó, bueno, entonces le doy más de esto todavía, más dosis de esto. Me parece que no. ¿Y cuál tendría que ser la posición de la oposición? Es que la oposición no puede hacer mucho en este contexto, porque esto depende de... Solo del Ejecutivo. Depende del Poder Ejecutivo y del oficialismo que le apruebe las leyes al Ejecutivo. Ahora, supongamos que después del 14, no sé, no le va muy bien o repiten el resultado de la PASO, por ahí. Sí, o achican un poco. O achican un poco, pero digamos, no creo que vayan a dar mucho vuelta a la cosa. Y Fernández dice, no, entonces vamos a volver a la racionalidad y ahora entonces vamos a bajar el gasto público y vamos a hacer una... ¿Alguien le cree? Con toda sinceridad. ¿Tiene capacidad como para generar esa confianza? Porque una vez que desgastaste tu capital... La palabra, la credibilidad que generas, es muy difícil recuperarlo. Yo estaba viendo datos que daba Jorge Jacobe hijo. Creo que la imagen de Alberto Fernández está similar a la de la Rúa cuando estaba en el final de su mandato. O sea, estás sin capital político como para... Y más allá de la cuestión política, Sí. El mundo está inmerso también en una situación crítica a nivel económico por la pandemia. ¿Influye también eso a la hora de...? A ver, eso hoy debería estar beneficiándonos a nosotros. ¿Por qué? Porque hay una liquidez fenomenal. Si ustedes se fijan, están aumentando la tasa de inflación en el mundo. ¿Qué riesgo país tenemos? Batimos el récord, 1.700 puntos. No tenemos acceso. Un mercado financiero internacional con una liquidez fenomenal. Argentina no tiene acceso al mercado financiero voluntario. Claro,
Tendría que ser propicia la crisis, usted dice, ¿no? Perdón. No, la crisis internacional tendría que ser propicia para la Argentina en este punto. En este momento, la liquidez que hay en el mercado internacional, que está generando tasas de inflación alta en muchos países, debería ser para nosotros una ventaja, porque si, bueno, tienen liquidez, dale a la Argentina, ¿dónde poner plata? Roberto, aguardanos unos instantes porque vamos a contactarnos con nuestra compañera Rosario Ayerdi. Presentando un ambiente de bastante optimismo, Roberto. ¿Vos cómo lo evaluás? Me parece demasiado optimista eso. ¿De dónde sale eso? ¿Lo escuchaste demasiado optimista? Yo la verdad que no compro. Para nada. A ver, que me dé más plazo. Si yo no tengo forma de pagar, no ordeno. ¿Por qué tengo déficit fiscal y por qué tomo deuda? Tomo deuda porque tengo déficit fiscal. Muy bien. Y tengo déficit fiscal porque gasto más de lo que me ingresa y no tengo inversiones, etcétera. Entonces, no es que el fondo me dé más plazo. Es que tengo que arreglar el problema que me llevó a tener déficit fiscal y tomar la deuda. ¿Dónde está el tema de... Bueno, Alberto dijo primero crecer y después pagar. Sí, pero él puede decir lo que quiera. A ver, Alberto no puede mover a un secretario de acá y cree que va a modificar las condiciones financieras internacionales. ¿En serio estamos pensando eso? Me parece que estamos fuera del mundo. A ver, él puede decir... El secretario de energía, no me acuerdo. El que no pudo Basualdo, mover. Federico Basualdo. Basualdo. Subsecretario de Energía. No puede mover a eso y pretendemos que vas a modificar el sistema financiero internacional. Además, el problema de Argentina no es un problema de plazo, es un problema de falta de plan económico. Insisto, acá seguimos pensando que porque nos van a dar más descubierto en el banco solucionamos el problema. Plan económico no, es decir, más. Plan económico es decir, ¿cuánto vas a gastar, cómo la vas a gastar y cómo vas a juntarla? No, básicamente. Plan económico es, ¿tenés moneda o no tenés moneda en la Argentina? No tenés una moneda. Segundo, ¿vas a hacer una legislación laboral para que las empresas contraten gente? ¿Sí o no? ¿Vas a hacer una reforma impositiva? ¿Vas a hacer una reforma del Estado? ¿Vas a integrar la economía al mundo o vas a seguir de espaldas al mundo? ¿Vas a hacer una desregulación de la economía? ¿Vas a transformar los planes sociales en trabajo? No sé, te estoy nombrando... Sí. Bueno, variables importantes. Para usted, ninguno de esos ítems está previsto. En absoluto. Hay una idea de que de que un plan económico son medidas de ajuste sobre la gente. Hay un poco planteada esa idea, que la Argentina tiene que ajustarse. ¿Es así o se puede tener un plan económico sin necesariamente ajustar? Siempre se vende... A ver, yo creo que el que está sufriendo hoy ferozmente el ajuste es el sector privado, justamente. Y cuando vos ves los datos de cómo está evolucionando el gasto público en la Argentina mes a mes, los que más le están pegando es a los jubilados. Vos te fijás los datos y ellos tienen un problema, que es esto. La inflación los ayuda y al final y además los complica. ¿Por qué digo que la inflación los ayuda? Porque ellos están licuando el gasto público, ajustando jubilaciones, que es el grueso del gasto público, ¿no? Pensiones contributivas, no contributivas, bien por debajo de la inflación. Entonces, la inflación les es funcional a ellos, pero al mismo tiempo les juega en contra. Eso no es un ajuste ni una reforma del Estado. No es una reforma del Estado, es un ajuste transitorio, te voy licuando al estilo Duhalde en el 2002. Claro. Pero no es una reforma de la economía. Muchas gracias por venir, Roberto. Gracias por invitarme. No, por favor. Y uno de los temas